Donald Trump ya tomó posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos con una agenda, Maxi, que continúa, ¿no? Lo más destacado ahora, 3 bailes durante la noche. Sí, en la previa, en la post, hay obviamente toda esta gala de la cual estuvo participando en el día de ayer Javier Milei. Un Javier Milei que parte rápidamente también de los Estados Unidos para ir a Suiza, ¿no? Al foro de Davos, donde obviamente el foco está puesto en inversiones y conseguir dinero, ¿no? Digo, además de una buena noticia ayer para la Argentina con pulgares arriba de Cristalina Georgieva para una negociación con un nuevo plan con el Fondo Monetario. Podría llegar una plata extra seguramente de algunos otros bancos. Por el lado de Trump se esperan horas cruciales en la firma de muchos DNU, sobre todo para ordenar buena parte de estas cosas que acaba de anunciar, más la negociación en curso, ¿no? Para la liberación de los rehenes. Este fin de semana fueron 3 mujeres, se esperan otras 4 durante el fin de semana siguiente, y si los plazos se respetan y todo sigue bien, podría haber otros 14 en 15 días. Un Donald Trump que en su discurso lo escuchábamos poner el foco en cerrar conflictos, en no meterse en donde no lo llaman, ¿no? De no generar nuevas guerras, y con una expectativa de Trump que para mí queda clara, algo que en algún momento buscó durante su primer mandato para el bronce, ser en algún momento Nobel de la Paz. Si logra este año el objetivo de terminar con el conflicto de Ucrania y la invasión rusa y atemperar, no terminar, pero atemperar el conflicto en Medio Oriente, digo no terminar porque es casi imposible una negociación con Irán, sí buscará elevar a otros jugadores en la región, no solamente al gobierno de Netanyahu. Algunos dan cuenta de comunicaciones no en los mejores términos en la última semana, pero Donald Trump tiene muy buena relación con Arabia Saudita y está restableciendo y mejorando los lazos con Turquía para tratar de hackear y tener contenido a iraní y sus proxies, sus satélites en la región. Eso traería bastante tranquilidad. Y después, lo que vos destacabas en la previa, buenos gestos para con China, que es el rival y al cual probablemente Trump en algún momento le plantee una línea divisoria de acá para acá es tuyo, de acá para acá. Como dijo Degar, ¿no? Oriente es tuyo, claro. Occidente es mío, ¿no? En el caso de Ucrania-Rusia, él prometió hace pocas horas nada más en un mitin que iba a terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, que él con un simple llamado telefónico... No es tan simple. Por supuesto que no, nada pero es tan él lo simple como lo plantea así, ¿no? Y en el caso de China, hay que estar atentos a lo que sucedió con TikTok, ¿no? Que hace 48 horas hubo un apagón nacional en los Estados Unidos de la plataforma que más dinero les hace ganar a los norteamericanos. Había una alternativa. La suspendió el gobierno de Biden, la justicia le comunicó al gobierno de Trump que si iba a seguir con la suspensión o no, le dijo que no iba a seguir con la suspensión y que una de las órdenes ejecutivas iba a ser que TikTok pueda seguir funcionando temporalmente gracias al poder ejecutivo de Donald Trump, temporalmente, ¿no? Está muy bien lo que marcás, es un gran gesto para con el gobierno chino que, insisto, había pensado en la última semana de hasta venderle la filial estadounidense a Elon Musk, pero parecía una jugada para beneficiar a un amigo, y evaluaron esto y finalmente va a seguir. Gestos, la política en general de Donald Trump es: te asusto, te prometo que voy a ir con todo, que voy a hacer all-in, pero te invito a mi Asunción. Y después obviamente termina negociando. Era el único enemigo, entre comillas, invitado a la Asunción en medio de un foro de amigos, claramente, del cual obviamente participa Javier Milei como una figura clave dentro de América, porque es el que mayor escala tiene respecto, obviamente, después por detrás Paraguay y El Salvador. Recordemos algunos detalles de la ceremonia oficial, ¿no? Históricamente se realiza un 20 de enero, según lo que establece la 20ª enmienda de los Estados Unidos en su Constitución. Hoy, argumentando temperaturas gélidas por debajo de los 10 grados bajo cero en Washington, se decidió hacerlo internamente, a puertas cerradas, por eso no está ese desfile de la jura. Justamente, ¿no? Falta todavía la imagen del desfile, que va a ser histórico, pero al interior de Falta un la imagen escenario, en esa, ¿no? que estamos viendo de la mano. La mano está apoyada en 2 Biblias. Una es la Biblia de uno de los próceres estadounidenses como Lincoln. La segunda es la Biblia propia, una Biblia familiar del 1950. Y J.D. Vance también juró con la Biblia de su bisabuela.
Sumamos a Fabián Calles, politólogo, especialista en relaciones internacionales. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y te dejamos también un interrogante, porque sabemos que Donald Trump ya no puede tener un tercer mandato en los Estados Unidos. ¿Se abre ahora una nueva, quizás, estrategia para la línea sucesoria? Quizás decíamos el vicepresidente, Marco Rubio. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Yo creo que lo primero que va a hacer Trump es jugar con la idea de un tercer mandato. Hay algún precedente de un presidente que tuvo un intermedio y después volvió. Hay normativas que lo prohíben después de los 4 mandatos de Roosevelt. Se estableció esta norma de 2 y a la casa. Pero creo que Trump, para evitar ser un pato rengo rápidamente, dado que todos asumen que va a ser 4 años nada más, creo que va a jugar con esa idea. Después a lo mejor no se concreta, lo más probable es que no se concrete, pero va a jugar con la idea de volver a ese antecedente histórico de un presidente que termina con un mandato, una pausa y 2 mandatos. Analizábamos, Fabián, recién algunos de los textuales, ¿no? Los títulos en este discurso de apertura, pero estamos a la espera de estos famosos 100 decretos de DNU que seguramente se empiecen a conocer en las próximas horas. ¿Qué podemos anticipar de esa estrategia? Van a ser básicamente destinados a cumplir con algunas de sus principales banderas de campaña. El tema migratorio, que fue un descontrol durante el periodo de Biden, entraron 11 millones de ilegales en 4 años. Primero por una especie de garantismo bobo que se imperó en algunos cuadros demócratas, que llamamos los woks, pero también por una idea política demócrata de que a más ilegales, más voto para los demócratas, ¿no? Esta idea de a más ilegalidad va a haber más voto demócrata. La verdad que no se ha comprobado empíricamente eso, pero bueno, son esos experimentos que a veces hace la política y le sale muy caro al país. No va a haber deportación masiva, lo que sí creo que va a haber una dura persecución a ilegales que tengan antecedentes penales o que hayan cometido crímenes y que tengan algún tipo de libertad transitoria. Yo creo que se va a trabajar fuerte en eso. Sí, Fabián, una de las cosas. El otro elemento... Perdón, sí, no, el otro elemento es el tema de la regulación del Estado, ¿no? Ahí creo que Musk, varias de esas directivas presidenciales le van a preparar el terreno a Musk para liberar ciertas fuerzas productivas de Estados Unidos sobrereguladas. Y el otro elemento, tarifas. Tarifas para evitar que China saque más beneficios, medidas para que Canadá y México no sean un atajo para que las empresas chinas se metan en el mercado americano evadiendo las tarifas. Van a ser todas, en su mayoría, directivas muy ligadas al tema migratorio, seguridad interior, por la crisis del fentanilo y de la droga que entra de México. Va a estar muy destinado a cumplir desde el primer día, mediáticamente, simbólicamente, con sus bases electorales. Una de las cosas que decías vos recién, Fabián, tiene que ver con esto de que hizo mención a los inmigrantes, pero se refirió a aquellos que vienen a delinquir. Y yo te quería consultar, vos estando allí seguro lo tenés más claro. Acá nos llega información de que aquel inmigrante que se encuentra legal en los Estados Unidos, que ha conseguido los papeles después de muchos años luchando por eso, daría la sensación que las encuestas marcaron que la gran mayoría de los latinos legales no quieren que entren más ilegales, poniendo así en riesgo quizás lo que podría llegar a ser tu trabajo legal en los mismos Estados Unidos. ¿Eso es así? ¿Es una dinámica que se está dando? Trump ha batido el récord de voto latino para un republicano. Hay que remontarse al segundo mandato de Bush hijo para ver una cifra tan alta. Ha tenido un porcentaje de voto muy alto latino, récord, y especialmente entre hombres, y especialmente entre jóvenes latinos. Toda esta idea demócrata también batió el récord de voto afroamericano, ¿no? Si bien muy minoritario comparado con el demócrata, pero toda esta idea de que a Trump lo votaban los blancos, que siempre cabe recordar que el blanco, lo que ellos llaman el WASP, todavía es el 70% de la población de Estados Unidos, ¿no? Porque parece que a veces Estados Unidos es una paleta multicolor, hay una mayoría todavía neta de descendientes de irlandeses, de europeos, de italianos, de alemanes.
pero sin duda el voto latino cada vez más importante. Y bueno, de hecho el búnker político fundamental de Trump es Florida. Fabián, te interrumpo para relatar esta imagen, sí, ¿no? Que es emblemática y ajena a los argentinos, ¿no? El presidente entrante, junto con su esposa, despidiendo al saliente, ¿no? Joe Biden, Jill Biden, matrimonio presidencial, quienes ya no detentan el poder en los Estados Unidos. Es una imagen emblemática, lejana para los argentinos, ¿no? En esa despedida lo acompaña hacia la salida. Una imagen que no se repitió hace cuatro años, hay que decirlo también, ¿no? Exactamente, porque producto de lo que había sido la toma del Capitolio, obviamente Donald Trump estaba en la mira y el propio Biden impulsó muchas de estas causas para que él fuese enjuiciado. De hecho, hacía referencia a esto en sus redes sociales en la previa, su resistencia al combatir. De todas maneras, en el último tiempo, y producto obviamente de haberse corrido de la campaña, incluso de haber festejado algunas de las cosas que Trump posteaba, de haberle dado like a algunos de los posteos de Trump durante la campaña, la relación con Biden mejoró, le ha dado duro de todas maneras en su discurso inaugural, pero es un buen gesto. Uno de también estar presente. Siempre, ¿no? se caracteriza a Estados Unidos por los gestos diplomáticos para con presidentes, expresidentes, de hecho se les sigue diciendo presidentes. Si no me equivoco, Fabián, seguro, bueno, sabes mejor que yo, pero creo que el último lugar por el que va a pasar Joseph Biden y su esposa, último edificio gubernamental, va a ser Camp David, ¿no? El Campo David, donde tienen parte de la residencia. Es como la de Chapalmalal nuestra, digamos. Claro. Creo que van hacia allí con el helicóptero, ¿verdad, Fabián? Y luego ya dejan cualquier edificio gubernamental. Así es. Yo te agregaba, estos son símbolos como fue la misa por muerte de Jimmy Carter, donde también estuvo Trump, donde estuvo Obama, donde estuvo Biden, obviamente, donde estuvo Clinton. Pero eso no tiene que hacer olvidar la guerra política que hubo en Estados Unidos desde que ganó Trump en el 2016. El Partido Demócrata diciendo que había ganado con la ayuda rusa, después los impeachment al que trataron de someter a Trump, después que abandonó el poder, todo el poder del aparato estatal demócrata se le tiró encima. Este gesto de Trump de ir a la misa de Carter, de acompañar a Biden al helicóptero, de haberse reunido en la Casa Blanca con él en noviembre, es un gesto de un Trump que ha sabido perdonar, porque la verdad que le han tirado muy duro durante su primera presidencia. Cabe recordar que la presidenta de la Cámara de Diputados, Pelosi, de California, mientras él hablaba en uno de sus discursos presidenciales de primer mandato, rompió frente a la Cámara el discurso del presidente. Un gesto de salvajismo que no se había visto en la política americana nunca. Pero es bueno que quizás se esté abriendo una nueva etapa donde los dos partidos mantengan el nivel de confrontación de manera mucho menos áspera y sin usar instrumentos del Estado contra el otro bando, ¿no? Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sabemos de la excelente relación que tiene nuestro presidente Javier Milei con Donald Trump. ¿Qué beneficios podemos llegar a tener en la República Argentina plasmados concretamente en la gestión que arranca ahora Donald Trump? Bueno, es una gran ventaja. Siempre mejor llevarse bien con el presidente más poderoso de los Estados Unidos, especialmente cuando tiene mayoría en las dos cámaras, mandato popular y un partido rival que ha quedado en estado de shock, como es el Partido Demócrata, que llevarse mal. Milei ha articulado una buena relación, muy buena relación con Trump y también con su entorno, con varios senadores y diputados. Se le da menos importancia, pero Rubio estuvo en la Casa Rosada hace pocos meses, la representante Salazar, senadores. No solo es Trump lo que ha articulado Milei y su gente. Y además la región juega a nuestro favor, ¿no? Lula 3 es un Lula muy diferente al Lula 1, al Lula 2, muy confrontativo, muy antiestadounidense. Ni qué decir Petro, la propia Sheinbaum en México es mucho más áspera con Estados Unidos que López Obrador. Boric un día hace una para la izquierda, otro día hace otra para el centro, pero en Estados Unidos no genera ninguna confianza. No obstante ello, Fabián, no hubo una mención directa a América Latina en el discurso. Salvo la frontera con México, no hubo una alusión directa del presidente Trump ni a la Argentina ni a América Latina en su conjunto.
No, en esos discursos se le habla al público interno, digamos, no sé, el discurso del 20 de enero, excepto que haya una guerra en que Estados Unidos esté metido hasta el caracú, no se hace referencia, pero nunca hubo en las primeras y segundas líneas del poder en Estados Unidos tanta gente especializada y con conocimiento de América Latina. 12 personas de la Florida que han hecho toda su carrera con el tema Venezuela, con el tema Cuba, con el tema kirchnerismo, con el tema PP, con el tema FARC, con el tema México, son cancilleres, consejero nacional de seguridad, jefe de gabinete en la Casa Blanca. Hay una masa crítica de gente que habla español y que además ha hecho toda su carrera mirando a América Latina, que yo no tengo recuerdo en los últimos 80 años o más que se haya dado. Eso va a marcar un diferencial. América Latina no va a ser la zona más importante del mundo, pero es una zona muchísimo más importante que en los últimos 80 años, sin duda. Entre otros motivos, porque Estados Unidos ya ha llegado a la conclusión que China le quiere comer el patio trasero, y Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que no se produzca. En ese sentido, hubo un par de puntos claves en el discurso de Donald Trump. Primero, recuperar el canal de Panamá, hoy bajo control chino. Después, dos que iban, en algún vínculo con Venezuela, el detener las operaciones de los carteles. Ayer había nombrado al Tren de Aragua. También se habla también del cartel de los soles, muy vinculado obviamente a los mandamás del régimen chavista. Y por tercero, el tema del vínculo con el petróleo, porque va a decretar la emergencia energética y dejaba esta frase, ¿no? Drill, baby, drill, ¿no? Perforemos por todos lados para ver si seguimos sacando petróleo. Sí, con respecto a ese punto, el récord de perforaciones de las últimas décadas se dio durante la administración Biden. Los demócratas, como los teros, ¿no? Cacarean por un lado y ponen el huevo en el otro, en el caso del petróleo. Lo que va a hacer Trump es seguir con esa política que viene ya de estos años, de apuntar a un gran autoabastecimiento americano, vía shale gas y vía shale petróleo, y también ver en América Latina una fuente de provisión de materias primas, especialmente minerales, que es uno de los temas que Rubio, el secretario de Estado, y Waltz, el consejero nacional de seguridad, le dan una gran importancia. Depender menos de los minerales y de tierras raras, como se llaman, y que usan las empresas tecnológicas que se compran en China y en otras zonas, porque están en América Latina. Y ahí Argentina tiene una gran oportunidad ya desarrollándose en petróleo y gas, en tema minería, que Argentina está recién empezando después de décadas de descuidar insólitamente ese sector y productor de riqueza. Y volviendo un poco a lo que me preguntaba tu colega, creo que el beneficio inmediato va a ser que el FMI va a acelerar un acuerdo, va a acelerar la entrega de los recursos necesarios para en algún momento del año que viene, de este año, avanzar con el fin del cepo. Hay un antes y un después del martes que ganó Trump con respecto al FMI. Hasta el martes que ganó Trump, el FMI corría a Milei por izquierda, le pedía ajuste y por otro lado le pedía solidaridad y bondad. A partir de ese miércoles el FMI entró en un silencio absoluto, dejó de correr por izquierda a Milei y bueno, hoy vemos a Georgieva, la presidenta del FMI, sacándose fotos, elogiando. Eso se produjo ya antes que ganara Trump. Fabián, te consulto en términos de imagen. ¿Cómo pudo reconsolidar esa imagen Donald Trump, teniendo en cuenta su salida con los incidentes en el Capitolio, con la cuestión económica, la pandemia, el manejo de la pandemia, y ahora llegar a la Casa Blanca otra vez con el mayor índice de aprobación de su historia política? ¿Cómo logró reconvertirse en el tiempo? A ver, primero que todo, perdió por muy poco en el 20. Digamos, no fue una paliza. Perdió por muy poco. En medio de una crisis terrible como fue el tema del COVID. El otro elemento en el 20 que le dio un diferencial a los demócratas fue el voto por correo postal, que el Partido Demócrata tenía mucho más desarrollada esa ingeniería punteril y logística que el Partido Republicano no tenía.
ahí hizo un diferencial importante el Partido Demócrata en el 2020. Y también el apoyo que los demócratas tuvieron de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Facebook, el dueño de Facebook hace poco confesó que en el 20 jugaron partisanamente a favor de los demócratas y pidió perdón. Los grandes medios, los grandes journals, los grandes diarios de Estados Unidos, todos el establishment, no voy a dar los nombres, pero las cadenas de noticias, los grandes diarios, todos en guerra abierta contra Trump. Las grandes empresas farmacéuticas, que estaban muy interesadas en desarrollar negocios con temas de COVID y otras eventuales enfermedades. Pese a todo ese diluvio de plata y de recursos, Trump casi empata la elección. Bien. ¿Y cómo volvió? Volvió porque primero los demócratas creyeron que no volvía y lo atacaron como si fuera un cadáver político, y en realidad cada vez que lo atacaban lo seguían posicionando en los medios y lo terminaron victimizando. Los demócratas hicieron una gran tarea para mantener vigente la imagen de Trump, la imagen de perseguido, la imagen de acosado. La otra variable fue que las causas judiciales fueron patéticas, las que se le presentaron, digamos, de un nivel de inconsistencia. No tenemos tiempo para desarrollar algunas, pero de hecho, si ustedes se fijan en la campaña de Kamala versus Trump, Kamala no usó las causas judiciales, porque son tan flojas muchas de ellas, o tan irrelevantes muchas de ellas. Lo cual es un buen dato porque ella es exfiscal, ¿no? Claro, ¿no? Que ella decía, voy a perseguirlo como fiscal, y después en el debate, a partir que los demócratas derrocan a Biden y la ponen a ella no usa las causas judiciales. Digamos, no dice vos, el tema del banco, el tema de la chica, habla de cualquier otra cosa menos de eso. Porque alguien con sentido común del equipo de Kamala le haber dicho, mira, no te metas en el terreno porque vas a salir perdiendo. Y además es una personalidad que tiene una característica que la ciencia política la ve pero no la puede definir, que es un hombre con carisma, y es un hombre que le habla al americano promedio, que hace mucho que la élite política americana le habla a las inframinorías, temas raciales, temas sexuales, como si Estados Unidos fuera una especie de patchwork, ¿no? Donde le hablan al LGBT, le hablan al grupo, le hablan al otro, y se le dejó de hablar al ciudadano, se le dejó de hablar al americano, se le dejó de hablar al ciudadano promedio, al ciudadano heterosexual que se levanta a la mañana, que trabaja, o al homosexual que no es militante todo el día de su tema personal. Ciudadano promedio, al que paga impuestos, al que tiene sus hijos en el ejército. Fabián, te despido un segundito y te agradezco el tiempo. Vamos a escuchar a Donald Trump. Gracias por el análisis. Está en la ceremonia de firmas. Gracias, Fabián. Un abrazo grande. Escuchamos un poco al presidente de los Estados Unidos. The sun was very deceptive, I will tell you. It is cold out. And I'm sort of saying, that was so beautiful today. Maybe they should do it there every 4 years. Does that make sense? I don't know. Dice que el presidente Donald Trump dice que esto se debería realizar así cada 4 años, ¿no? Destacando lo hermoso que estuvo la ceremonia debajo techo, ¿no? Habla de la temperatura dentro de la habitación, sintió que hacía mucho calor. Esto no está tan mal tampoco. Quiero decir que son un grupo bastante más joven y hermoso que el anterior. Lo quiero mantener sobre on the record, Because I don't want to have all those big shots up there. I don't want to think you're more powerful than them. You look No quiero que se piensen los otros que son más love poderosos que ustedes. Yo los amo a ustedes. Now, we just had a great time. We just had a great day. Recién tuvimos un gran tiempo, es un gran día. Amazing. When you think we took a journey. Esto es I increíble. mentioned in the speech, a lot of people said that was not a journey that was possible. Empezamos un viaje, It pese a que was muchos indeed digan que no. possible. I didn't really know too much about what they were Creían saying que no when they sería said posible, that, yo decía que sí. but a lot of people felt it. And we hooked up with JD very early. I watched JD Nos over a encontramos period con of time. JD, habla de Endorsed him Vance. in Ohio. He was En Ohio. a great senator. And Es un buen very, senador. very smart. The only one smarter than him was his wife. That was. El único más inteligente que él es su I would have esposa. chosen her, but somehow the line of succession didn't work that way, right? La línea de sucesión no But now estaría she's funcionando great, tan and bien. he's great. This is a great, beautiful couple and unbelievable career. I just said to Esta him, es una "You hermosa are pareja y very tiene una hermosa upwardly carrera. mobile,
because he hasn't been doing it that long, but he picked it up so quickly. Remember, the first week was a little bit like the fake news was hitting him really hard. Habla de las noticias falsas, porque la primera semana se los designó como After vicecandidato. that, it was smooth sailing for him. He took on everybody. He took on the meanest. Se enfrentó a todos sin I ningún don't want to use the problema. word corrupt because we're into a new system, so let's wait till the corruption begins, because it will. But he took on some pretty mean people. And Se enfrentó a handled it personas well. bastante I want to malvadas. also congratulate Mike Johnson for the job that he's doing. También quiero felicitar a Mike Johnson por el trabajo que viene haciendo. Steve, we gave him a majority of almost nothing. Le dimos la And then mayoría I de said casi to make nada. it tougher on him, let me take 2 or 3 of the people, right? Y para hacérselo más I said, difícil, he'll le only puse have 2 o to 3 suffer personas with más that for alrededor. about 3 months. How are they doing, by the way? Are they? Is that moving along? Le pregunta cómo va todo. Se dice que I todo va said, you muy mind bien. if I take this one, that one, and a couple of others? He didn't mind. He can handle it. No, he's a man that's liked by everybody. I've never met him. Este hombre es agradable para todos. 219 or 220 or something. 220. And of the 220, 219 really like him. I noticed he got 1 negative vote once about 2 weeks ago. But I think even 220 like him, if you want to know the truth. And that's Habla de la very cantidad de important. personas que le I know a gustan lot of nice alrededor de la guys in administración. Congress, Habla and de they have 219, 35 people that 220. hate him. Seguramente habla de las firmas So if you have 35 dentro de los people that colegios hate you, and electorales. you only have 1 or 2 or 3 votes, you'll have 5, I think. But that's going to be like, the good news is when we get to that 5 number, it's going to feel like a massive majority. Habla de las mayorías, por supuesto también del colegio electoral nuevamente. Dice que acercó 3, 4, 5 votos. Like hitting your head on the wall and stopping. It feels so good to stop, but he's done a fantastic job. And Steve Ha hecho un trabajo Scalise, fantástico. he's our hero because, I Es was nuestro with him. héroe. You talk about being shot. I was with him. He got some bad ones. And, Hablen de cómo a mí me dispararon, pero yo estuve del lado de él cuando sufrió problemas bastante graves. You never know about that. I've been with other people. They were doing poorly, and the wife is like looking at her watch. She can't get out of the hospital fast enough. How's he doing? Oh, I don't know. He's all right. That woman was a mess. She was crying. Ahora está hablando de la esposa crying. del No, funcionario que they're gonna take mencionaba him, they're antes. gonna take Dice him. que es un I desastre told Steve y when he se finally ríe. woke up, it was a while too. The doctor told me it was the most blood they've ever transfused in any patient. They've never done anything like it. And here he is, the picture of strength, right? And he's been a Dice que great es una friend, figura viviente de la fortaleza. right? With the family, Y lo because of saluda. the Está family. saludando a uno por uno al fin usted. And what a job you did! It worked out pretty much better than we even thought, right? Todo el trabajo And que I hiciste did have a funcionó couple of de things, mejor forma de la to que say that hubiéramos were pensado. extremely controversial. And between JD and Melania, and anybody else that heard, please, sir, it's such a beautiful unifying speech. Please, sir, don't Es say un hermoso these año para things." nuestro discurso. I said, I'm telling you, it's going to play great. Va a They estar said, you're bárbaro. right. todo. For this group of people, it's going to play great. Todo You're este the grupo de only ones personas I va a heard trabajar by that. bárbaro. Oh, but we had some beauties, didn't we, Melania? She said, sir, calls me sir when she's angry. No, I'm only kidding. I better say I'm only kidding, or the press is going to pick that one up. Solo estoy bromeando, pero la prensa seguramente lo va a but she levantar como algo said, negativo. no, I think it would be terrible. It's such a nice speech. I think it's, it all hermoso depends on discurso. your delivery. How was the delivery? Was it good? Pregunta a la audiencia cómo sintieron el discurso, todos aplauden. She said it's such a beautiful speech. You can't put things in there that you were going to. Vuelve a repetir que el discurso fue hermoso. I was going to talk about the J6 hostages. Iba a hablar de los Because, rehenes de action, Hamas. not words that count. And you're going to see a lot of action. Finalmente on the decidió que no. J6 hostages. See a lot of action. Está contento por la liberación de algunos de los And I was rehenes. going to talk about the things that Joe did today with the pardons of people that were Voy a hablar también acerca de los very, very indultos guilty of que le ha very firmado la bad administración crimes, anterior. the Unselect Committee of Political Thugs. Dice, where se refiere a la comunidad de zorros literally, políticos what they did is they que fueron en destroyed contra and de los deleted responsables del ataque al Capitolio. all of the information, all of the hearings, practically not a thing left. They deleted all the information on Nancy Pelosi having turned down the Le entregaron toda la offer of información sobre 10,000 Nancy soldiers. Pelosi, una We dirigente needed también, 10,000, ahora ya de la 500. oposición, dentro del Senado And it would've norteamericano. stopped. Because we may have a million people that day, the people that were there. You don't Dice see que any ese día de la photographs, toma del but we had a Capitolio lot of hubo un great millón de photos. personas.
But you don't see those photographs. They don't put them in. They show the people. Pero no, at the Capitol. no dieron ninguna But fotografía I de was las que nos talking interesan. about that. I was going to talk about that. Iba a hablar de He eso. said, please don't bring that up right now. You can bring it up tomorrow. I said, how Y le about dijeron now que no in hacía front of falta, que lo podía 2:30? mencionar al día I'll siguiente. bring it up right now. Y él responde, lo voy a mencionar ahora You mismo. know, this little time delay is good because we're getting great reviews on the speech. Now watch. They'll take the speech and say, I didn't like it because he left there and he talked to Sí, people. dice que habla con colaboradores que no le gustaron el discurso que porque dejó afuera estas mismas cosas que They está pardoned a mencionando. lot of people. They pardoned, before we even get to today, they pardoned, what is it, 33 murderers? Habla que han Absolute murderers, the worst indultado a murderers. 33 You know, when you get asesinos. the death sentence in the United States, you have to be bad. Because they don't Para give que you te much. indulten de esa forma tienes que ser malo. And he pardoned almost everybody having a death sentence. And if you went through the crimes that were committed, you wouldn't even believe them. The level of Y si vas en la lista de crímenes que cometieron algunas de las personas indultadas, ni siquiera podrías creer las cosas que hicieron. Children killed by these people, and he pardoned them for whatever reason. Pero por alguna He razón spared fueron them. indultadas. And but they didn't spare the people that they killed. And you know, who knows what happens in the future. It's ¿Quién one of sabe the qué va a worst pasar en because el a lot of futuro times they acerca de let them out early after that. You know, they say you're going to be in for life, but then all of a sudden they get let out for good behavior, and then they go on a Y ahora rampage. dice que de repente, al final de la administración, los liberan por But I buen was gonna talk comportamiento. about that. A estas 33 I was personas really gonna acusadas de talk asesinos about que the, recibieron indultos. The level of, you know, what's going on? Why are we doing this? Why are we trying to help a guy like Millie? Why Se are we pregunta doing él, ¿por qué that? estamos tratando de ayudar a los chicos What he malos? said. Terrible what he said. Why are we helping some of the people? Why are we helping Liz Cheney? I mean, Liz Cheney. ¿Por qué is a estamos ayudando a este tipo de she's a personas? crying Vuelve a repetir lunatic Trump. and crying Adam Kinzinger. He's a super crying. I never saw the guy not crying. He's always crying. I looked at him. I remember years ago he was actually on my side. Dice que una de las personas indultadas unos años atrás, extrañamente estaba de mi lado y ahora no. Liz Cheney hated the concept of not going to war with everybody. Let's kill everybody. Let's spend a lot of money on military equipment. Dice que no quiere ir en guerra contra nadie y gastar mucha plata en And, militares. But what she did was incredible. Think of it. They destroyed and deleted all of that information that went on for almost 2 years against Trump. Toda And esa the reason información que they did, estuvieron because diciendo de it mí was all falsa durante estos últimos 2 false. años. Like the person that said I tried to strangle. Como la persona que dice que lo A traté de Secret estrangular. Service agent. That's one of the toughest human beings I think I've ever seen. I actually had a friend saying, please don't change that, sir. You are the coolest sucker in history. Remember she said, I put my hands around his neck. And because Ella he dijo que mis manos estaban alrededor de su made up cuello. fiction. Bueno, habla de un And I was rebuffed. caso particular en el que And se the lo guy on acusaba the él de right haber is a ahorcado también a una massive mujer, weightlifter. ¿verdad? Probably stronger than me. Do you think he's stronger than me, honey? You know who I'm talking. Possibly stronger than me. Slightly younger than ¿Cómo me. voy a like, ahorcar a una I mujer won't que say how probablemente era más many years because más fuerte I que won't yo y talk más about joven that, que but yo? a lot of years. But I had a friend that said, "Why are you disputing that story?" That's Tengo un the amigo que me coolest dice que story no I've debería ever estar heard." negando That I estas would attack historias. a karate champion, get slightly rebuffed, and then throw my arms around a guy with a neck about this big. Bueno, ahí lo veíamos, o lo vemos. Seguimos viendo un discurso, en este caso Donald Trump, bastante más coloquial, ¿no? Sí, más en, informal, ¿no? en el que mezcla absolutamente todo, está hablando... Reconociendo el trabajo también de los que lo llevaron hasta ahí, ¿no? Totalmente. El tipo que muchas veces puso el cuerpo. Arrancó con eso y después se comenzó a meter con la cuestión de los indultos. Por momentos se complicaba la traducción porque, claro, hacía chistes en el medio, cambiaba de conversación. Esto no es un discurso escrito, así decirlo, está improvisando por completo, se nota. El anterior teníamos el teleprompter, ¿no? El anterior estuvo escrito por J.D. Vance Claro. y por su hija. J.D. es un gran escritor, de hecho. Se habló de Melania también, que colaboró a la hora de las Claro, por eso decía su hija Melania. Ah. Los hijos de Trump son figuras muy, muy relevantes. Incluso su yerno con muy buena relación con Israel. Su hijo Donald Trump Jr. es una figura clave, una especie de canciller en las sombras. De hecho, es el enviado para tratar de negociar con Groenlandia la compra, ¿no?, de ese territorio. A contramano de los hijos de Biden, ¿no? Que tantos problemas le trajeron a Biden durante su administración. Bueno, De hizo hecho, referencia a los terminó con un indultos, indulto, ¿no? ¿no? Claro, Por eso, uno de los indultados es el hijo de Exactamente. Biden. Bueno, nos quedamos en imagen con el presidente ya en funciones de los Estados Unidos. Falta la firma en el Salón Oval en la Casa Blanca, esto en las próximas horas. ¿Repasamos la agenda del día? Exactamente, 5 de la tarde, hora de Washington, 7 de la Argentina. En este momento es la 1:30 de la tarde allí en Washington. Ingresa
en su salón oval, ¿no? En la Casa Blanca. Lo espera sobre su escritorio una carta de Joe Biden. Esto es una tradición entre los presidentes estadounidenses de dejar un mensaje, obviamente con una especie de resumen de lo que fue la gestión y puntos, obviamente, pero una carta que también tiene un tono personal. Habrá que ver allí es de buen augurio, si en algún momento terminamos conociendo algo de eso. Después hay 3 bailes, uno el del jefe de Estado, ¿no? Uno de ellos se celebra obviamente allí en la Casa Blanca, y hay otros 2 en paralelo, que es como esta etapa de celebración que termina en el día de mañana, y muy probablemente mañana por la tarde veamos esta firma de decretazos uno tras de otro, ¿no? Bien, bueno, también la economía y la importancia para la Argentina, este encuentro entre el presidente Javier Milei, presente en Washington hasta las próximas horas, como decía Maxi, yendo o rumbo al Foro Económico de Davos en Suiza. Vamos a hablar también de la cuestión del Fondo Monetario Internacional con el ex representante del organismo multilateral. Hablamos con Héctor Torres. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Lo tenemos a Héctor ahí conectado? Bueno. Sí, bien, te escucho. Ahí me escuchas perfecto. Bueno, decíamos, ¿no? Este encuentro muy importante entre Cristalina Georgieva y el presidente Javier Milei. Escuchamos a la titular del fondo, no así al presidente Javier Milei, de quizás un buen augurio hacia las negociaciones que podrían encaminarse la próxima semana con una misión en Buenos Aires. Sí, perdón, ¿cuál es la pregunta? Discúlpame. No, te hacía referencia a este encuentro, cuán importante es para la Argentina. Vemos el abrazo entre el presidente Javier Milei, Cristalina Georgieva, y cómo se puede destrabar la negociación la próxima semana en Buenos Aires. Mira, yo creo que, primero creo que vamos a tener un programa. No tengo duda que vamos a tener un programa. Somos el principal deudor, el fondo es nuestro principal acreedor, está en el interés de ambos tenerlo. Este es un gobierno que además el fondo se enfrenta con este gobierno en una situación inédita. Nunca antes un gobierno argentino se acercó al fondo con superávit fiscal. Es una cosa que no pasó nunca. Pero hay una cosa que es familiar, que muchas veces antes los gobiernos argentinos se acercan al fondo, por supuesto con déficit fiscal, pero a su vez pidiendo dinero para sostener un tipo de cambio que el fondo considera apreciado. Esa es una parte que es la parte más dudosa de las negociaciones. Las declaraciones de Georgieva fueron muy positivas, muy elogiosas, muy merecidas, pero tenés que mirarlas en el contexto de, por ejemplo, lo que salió publicado hace una semana respecto a el último programa que terminó el 31 de diciembre del 2024, o sea que incluyó el primer año de Milei. Y en esa evaluación sobre ese primer año son, por supuesto, muy elogiosos sobre la parte fiscal, pero deslizan dudas que no son nada raras, son las que pueden leer en muchos analistas argentinos, respecto a la sustentabilidad de la política cambiaria. Yo creo que ese es el punto más delicado. O sea que volviendo, vamos a tener un nuevo programa. Probablemente sea de 11.000 millones de dólares. No me extrañaría que incluso fuera de más de 11.000 millones de dólares. Lo que sí me extrañaría es que esos 11.000 millones de dólares sean desembolsados de entrada para que el Banco Central pueda usarlos, si fuera necesario, en el mercado de cambio local para comprar pesos que el fondo considera que están demasiado caros. Recién, Héctor, hablabas del programa anterior que ya venció en diciembre pasado, y te consulto en términos coloquiales. ¿Este primer año de gestión económica de Luis Caputo, del presidente Javier Milei, hizo mejor los deberes, fue más ortodoxo de lo que pedía el Fondo Monetario? Sin duda, en materia fiscal, ninguna duda. Es decir, que le pedían menos desde el Fondo Monetario en este primer año de gestión, y la administración de Luis Caputo hizo mucho más de lo que se esperaba. Absolutamente. Bien, y con respecto al cepo que hacías referencia, ¿no? A la liberación del tipo de cambio, estos 11.000 millones o más como anticipabas, ¿puede permitir esa posibilidad de que se levante ese grifo que ya viene desde hace varios años en la Argentina? Pero el tema, por supuesto que podría permitirlo desde ya. Si tenés 11.000 millones de dólares en las reservas, entonces el tipo de cambio genera un poco más de credibilidad. Hoy tenés reservas negativas, una cuenta corriente negativa también, y
si bien el gobierno no le gusta decir que el tipo de cambio está sobrevaluado, lo cierto es que los argentinos van en masa a comprar al exterior o a pasar vacaciones todos los que pueden al exterior. O sea, evidentemente en la Argentina el dólar está barato. Eso es la parte más de acción. Y veo que, por eso te digo, no creo que el fondo vaya a desembolsar 11.000 millones de dólares para facilitar el desarme de posiciones de carry trade que podrían dolarizarse rápidamente. Eso no creo que pase. Héctor, lo que te quería preguntar, y es uno de los requisitos del fondo que surgieron este fin de semana, no era la devaluación, pero sí una flotación libre. ¿En cuánto tiempo crees que podemos ir hacia eso en función de quitar, obviamente, este crawling peg ahora de 1%? Yo creo que estamos más cerca de eso. Bueno, fíjate, hay una situación muy interesante, que es internacional, una situación internacional muy desafiante. Fíjate que desde que Trump salió electo, el dólar se fue a las nubes, se apreció muchísimo, por varias razones, entre otras, porque amenaza con aplicar aranceles que van a hacer que otros países devalúen para mantener la competitividad, porque lo que propone aumentaría el déficit fiscal, le hace el Banco Central o la Fed americana, eso podría ser inflacionario, podría mantener las tasas de interés altas, de hecho han bajado enormemente las expectativas de caída, de bajada de tasas. El dólar se ha reforzado en todos lados. Todas las monedas frente al dólar se deprecian. La nuestra se aprecia. ¿Te das cuenta? O sea, hay una situación, y eso en un marco de reservas negativas, cuenta corriente, es decir, relación con el exterior deficitaria y, por supuesto, deuda en dólares que tenemos que pagar. Entonces, evidentemente, esa es una situación en la cual genera inquietud, por más que esta sea una situación inédita de un gobierno que tiene superávit fiscal y que se acerca al fondo con superávit fiscal, cosa que no ha pasado antes. Pero entonces, creo que en esa negociación el gobierno va a enfatizar esta vez es diferente y el fondo va a tratar de decir, bueno, sí, esta vez es diferente, pero queremos que siga siendo diferente y para eso les aconsejamos una flexibilización del tipo de cambio, es decir, en una situación internacional como la actual, lo que te diría que prudentemente uno piensa es mejor tener flexibilidad que atarse a un tipo de cambio rígido, y que es lo que estamos. Bien, Héctor, muchísimas gracias. Estaremos atentos también a definiciones de lo que pueda pasar en las próximas horas con Javier Milei en Washington, incluso en el foro de Davos en términos de inversiones importantes para la Argentina. Un abrazo grande, Héctor. Gracias a ustedes. Adiós. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de lo que sucede en Estados Unidos. Ya estamos con Alejandro Casaglia en minutos para analizar la cuestión de la seguridad y con algunas definiciones de Donald Trump en materia de